Gwen Shamblin fue la gurú de la pérdida de peso durante décadas. Tenía un negocio próspero con clientes de todo el mundo y decía haberle cambiado la vida a miles de mujeres y hombres. Tenía mucho dinero e incluso fundó su propia iglesia, The Remnant Fellowship. Pero detrás de la historia de esa lujosa gurú de la pérdida de peso, predicadora y sugar mami, nada era lo que parecía. Esta historia tiene más giros de guión que un culebrón, una trama similar a la de las esposas de Stepford, una predicadora multimillonaria, un reality que no funcionó, una reina de la belleza que no se baja del burro ni a patadas, a Tarzán el sugar baby, mucho pelo e incluso una investigación del FBI por asesinato. Una historia sobre éxito, lujuria, avaricia, traición y crimen. Esta es la historia del auge y la caída de Gwen Shamblin. Hola mis bellas criaturas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, yo soy Florislava y hoy vamos a hablar una vez más sobre una secta, que ya sabéis lo mucho que me gusta hablar de sectas. Hoy concretamente hablaremos sobre la historia de Gwen Shamblin, una mujer con mucho pelo, su programa de pérdida de peso The Way Down y cómo eso llevó a la fundación de su propia iglesia, que terminó siendo nada más ni nada menos que otra secta más. Pero antes que nada, si eres fan del True Crime, no es la primera vez que estás en el canal y quieres que siga trayendo más vídeos como este, suscríbete y dale a la campanita para no perderte más vídeos. Ya sabéis que estoy aquí cada domingo con un caso nuevo. También puedes considerar apoyar este contenido uniéndote como miembro del canal en el botoncito de abajo. Los detalles de cada nivel te los dejo detallados en el botoncito de unirse. Que por cierto, la semana que viene, os aviso ya, no habrá vídeo porque voy a estar en Galicia en el Resu, así que si estáis por ahí ya nos saludaremos y si no, nos veremos las caritas por aquí la semana siguiente. Y ahora sí, a riesgo de citar a Jack el Destripador, vamos por partes. Gwen Shamblin, nacida Gwendolyn Kay Henley, nació el 18 de febrero de 1955 en Memphis, Tennessee, en una familia de padres muy devotos. Iban a la Christ Christian Church, una iglesia extremadamente conservadora que no permitía a mujeres dirigir o predicar, y también una iglesia en la que ni siquiera se permitía música. Su padre era cirujano y la llevaba al hospital a hacer las rondas con él, y ella, siendo una niña, un día le preguntó curiosa cómo podía él cortar a la gente cuando les operaba, porque a ella esa idea le parecía aberrante. Y su padre le dijo que no se trataba de eso, que no se trataba simplemente de cortarles, que él lo enfocaba como que les trataba de extraer lo malo. Y fue entonces cuando Gwen decidió que eso mismo quería hacer ella en la vida, extraer lo malo a la gente. Pero lo enfocó de una manera distinta y lo terminó llevando a extremos poco convencionales. Antes de convertirse en la gurú de la pérdida de peso, Gwen de pequeña comía mucho. Siempre le enseñaron que hay que comerse todo lo que hay en el plato, pero aún así ella siempre quería más. Para ella nunca era demasiada comida, era insaciable. Ya de más mayor, estudió un máster en alimentación y nutrición en la Memphis State University. Se convirtió en dietista e incluso fue consultora en su universidad durante 5 años. Gwen decía a los alumnos a los que asesoraba que ella era un ejemplo de superación de pérdida de peso, porque aseguraba haber ganado peso en sus años de universidad, pero que consiguió perderlo y mantenerlo con éxito. No obstante, con el tiempo se descubrió que ella realmente solo había ganado tan solo unos pocos kilos de peso y que los perdió bastante rápido, y que el cambio apenas se notó. Gwen siempre fue bastante delgada, por lo cual el ejemplo con el que predicaba era falso. En 1978, Gwen se casó con David Shamblin. Tuvieron 2 hijos, Michael y Elizabeth, que más adelante en la historia serán relevantes.
En 1986, Gwen fundó Way Down, nombre que ideó David Shamblin, su marido, que era teólogo, como un juego de palabras entre weight, que es peso en inglés, y way, que es como manera, intentando referirse como a la manera de bajar de peso. Way Down era un programa para la pérdida de peso parecido a lo que hoy en día se conoce como Intuitive Eating o alimentación intuitiva. Welcome to the Way Down Workshops home series called Way Down at Home. My name is Gwen Shamblin, and I will be your host for this 12-lesson journey away from the magnetic pull of the refrigerator that actually has a hold on your mind and your heart. At the same time, it's a journey toward replacing this hold with the one who deserves all our attention, our genius creator and Father, God Almighty. La idea inicial no era ninguna locura, de hecho no estaba tan mal. No demonizaban ningún alimento, podías comer los alimentos que quisieras, pero solo cuando de verdad tenías hambre. Y debías comer hasta estar lleno, no hasta el empacho. Y cuando no tenías hambre real, rezabas y te encomendabas a Dios para quitarte la gula. Y vamos, su fórmula era infalible, y más en América. Tú dale a los americanos una fórmula de pérdida de peso sumada al puro cristianismo y vas a tener éxito asegurado. Los tips de Gwen eran, por ejemplo, cuando estás aprendiendo a comer alimentos normales, empieza a usar bols o platos más pequeños o pon medias raciones en platos de tamaño normal. En Way Down tienes que aprender a comer más lento por dos razones. Número 1, vas a poder saborear cada bocado en vez de engullirlo. Vas a saborear la calidad en vez de la cantidad. Y número 2, vas a tener mucho más control y detectar mejor si estás lleno si comes más despacio. Y allí tenía toda la razón, las señales de saciedad demoran entre 5 y 20 minutos hasta llegar al cerebro. Así que si comes rápido, dado que estas señales aún no han llegado, puedes continuar comiendo sin darte cuenta de que ya comiste lo suficiente. Y además, al comer despacio, la liberación de nutrientes en el intestino es más lenta. Y eso significa que hay una liberación más sostenida y prolongada de las hormonas que te dicen que estás lleno. Y una supresión más prolongada de las hormonas del hambre que te dicen que comas. Pero su programa iba más allá de vigilar las porciones y comer de forma intuitiva. El programa estaba basado en la fe en Dios, en dejar de enfocarse en la comida y empezar a enfocarse en Dios. Y el problema de su programa estaba en que no se tenían en cuenta los problemas hormonales, los trastornos de conducta alimentaria, los diabéticos o aquellos que no eran cristianos o religiosos. Aunque para ella eso no importaba, porque decía que todo eso lo pueden superar si creen en su Dios. Creía que de hecho la anorexia y la bulimia podían curarse a través de su programa. I want to be looking for a way to control it. Bulimia sounds like a disease. Now that's one thing I do have a problem with is that we label anorexia nervosa. I mean, it sounds like all these things that are chronic, congenital, you can't get out of it. And I'm sitting there, that's not the case. You can get out, you can be free. Una creencia muy peligrosa, ya que estas son enfermedades mentales, no solamente nutricionales. Y sin un seguimiento en terapia no se pueden simplemente curar porque sigas una dieta distinta y te entregues a la fe religiosa. Y no había rastro de seguimiento o apoyo psicológico en el programa de Way Down. En 1992, Way Down empezó a tener más repercusión. Gwen empezó a hacer talleres en su garaje. Hizo hasta un workbook para sus clientes. Realizó también estudios bíblicos sobre la pérdida de peso, que dicho así sinceramente suena ridículo. Y aseguraba que Dios le dijo que la gente no estaba perdiendo peso de forma consistente porque no le eran fieles. Comenzó a usar la vergüenza como forma de motivación, una táctica basada en el miedo muy utilizada en la industria de la pérdida de peso y también en grupos coercitivos, como ya hemos ido viendo a lo largo de estos meses en el canal. Y en 1997 lo petó. Conocía bien su nicho y ya tenía a 250.000 personas siguiendo su programa, 14.000 iglesias en todo Estados Unidos dando los talleres de Way Down. Porque sí, sus talleres comenzaron a impartirse en iglesias de todo el país y comenzó incluso a expandirse al extranjero.
Gwen grabó unas cintas VHS con su programa para que sus materiales puedan impartirse en un medio audiovisual, y llegó un punto en que en total se llegaban a hacer unos 30.000 talleres semanales en 70 países. Ese mismo año 1992 también publicó su primer libro, The Way Down Diet, y vendió más de 1 millón de copias. Hizo un book tour llamado Rebuilding the Wall, reconstruyendo el muro, en que enseñaba el método Way Down en directo, firmaba libros y hacía subir a la gente al escenario para que compartieran sus historias de superación. De repente estaba en todas partes, en el Today Show, en el 2020, en el programa de Larry King, en la BBC y hasta en el programa de Tyra Banks. Y por aquel entonces ya tenía un patrimonio de 5 millones de dólares. Pero en sus ojos no había hecho más que empezar. Mucha gente, sobre todo mujeres, creían que Gwen había sido puesta en la tierra para cambiarles la vida. Y ella no lo desmentía. Estaba tan ensimismada que Gwen se ponía su propia entrevista en el programa de Larry King de forma repetida en una pantalla plana en su comedor, una y otra vez. Pero en aquella entrevista de repente decía a la gente que no solo puede ayudarles con la pérdida de peso, sino también con cualquier tipo de adicción o problema que tengan. Ahora su mensaje era el de la autorrealización a través de Dios, y según ella todo podía arreglarse en la vida si seguías su programa. Programs in drug addiction, tobacco addiction, Yes. right? Using the same premise and dealing with that. Yes. And in fact, actually, it's been going on since day one. I mean, all the testimonials for this came from the program. It's just going to be more specific. Aunque tal vez lo más perturbador es que empezó a hablar de talleres de Way Down para niños. It will be for children and, What ages? Well, we're going to have it separate for under 12 and then over 12. And so a lot of You the see children under now, 12s dealing with a weight problem? oh, yes. Pero Gwen no iba a dejarlo allí. En 1999, Gwen decidió fundar su propia iglesia y la llamó Remnant Fellowship. Durante los primeros años se reunían en un almacén. La palabra remnant, es decir, remanente, Gwen la tomó del Apocalipsis, también llamado Libro de las Revelaciones, el último libro del Nuevo Testamento y como tal de la Biblia. Y no parecía haber ningún problema, simplemente había fundado una iglesia más en que se profesaba la fe cristiana y nada más. Pero no es oro todo lo que reluce, porque todo dio un giro tremendo cuando Gwen de repente en una de sus newsletters semanales negó la existencia de la Santa Trinidad, diciendo que el Espíritu Santo y Jesucristo no tenían el mismo nivel de liderazgo que Dios. Y eso es importante en esta historia porque a través de esto Gwen pretendía ponerse por encima para ser llamada profeta bajo el mandato directo de Dios. Y ya nos hemos tragado a muchos profetillas en este canal que jugaron bazas similares. Siempre en resumen es la misma historia. Muchos cristianos, sin embargo, consideraron aquello una blasfemia y comenzaron a llamar a la organización de Way Down, porque como muchos de los fans estaban cabreados, querían devolver sus copias de los libros de Way Down y dejar las enseñanzas de Gwen. De repente los líderes evangelistas comenzaron a comparar las creencias de Gwen con las de los testigos de Jehová, y muchos empleados de Way Down comenzaron a presentar sus demisiones. Por consiguiente, hubo muchas iglesias que también decidieron dejar de practicar los talleres de Way Down, e incluso la editorial cristiana que publicaba a Gwen retiró sus libros de la venta y canceló la publicación de su siguiente libro, Out of Egypt. Cuando los medios la confrontaron sobre aquello, Gwen respondió sin ningún tipo de reparo que realmente la Trinidad no le importa a nadie, que ya se les pasará, que lo que las mujeres quieren de verdad es perder peso, que lo que realmente les preocupa es que su cuerpo es su templo y que sus vidas estén dirigidas hacia el Señor, y que de eso va exactamente su sacerdocio. Así que creía que básicamente todos acabarían volviendo a ella. Dijo también que eso era una caza de brujas, típica excusa que suelen emplear los líderes de los grupos coercitivos, y que los intentos de las iglesias para dejar de impartir sus workshops eran inefectivos porque la gente se iría a otras iglesias donde sí se seguían impartiendo, y ya está. Pero en el año 2000 de repente Gwen estaba en el foco de otro escándalo. 5 antiguos empleados la demandaban por discriminación religiosa. Decían que les había presionado para formar parte de su iglesia. De hecho, el caso comenzó cuando una de las empleadas de Gwen fue despedida por no acudir a la iglesia de Gwen cuando ella les había dejado claro
que ir a su iglesia era una de las condiciones para mantener el empleo. Otra de las ex empleadas, Tanya, dijo que usaba su hora de comer para rezar y que Gwen le dijo que ella no podía rezar a lo que quisiera, que ella ya le pagaba bien a la gente para que le rezaran a ella y que no necesitaba los rezos de Tanya. Tanya se había mudado de California a Tennessee para trabajar para Way Down, pensando que sería una buena oportunidad para su familia, pero casi desde el inicio comenzó a ser presionada por Gwen para atender su iglesia. Y lo hizo, comenzó a acudir con su familia a la Remnant Fellowship y estuvieron yendo durante unos 2 meses, pero no les gustaba el mensaje de Gwen. Gwen decía que la gracia no era el mensaje real de Dios, que ella era el profeta y que el anticristo residía en todos sus fieles, jugando con esa culpabilidad y vergüenza, estrategia típica de los grupos coercitivos. Y cuando Tanya y su familia decidieron no ir más a esa iglesia, Tanya fue despedida. Algo similar le pasó a Anita, quien trabajó para Gwen durante 3 años. Era bautista, así que en cuanto Gwen decidió que todos sus empleados ahora tenían que profesar obligatoriamente su fe, Anita recibió una carta de despido desde el Departamento de Recursos Humanos, que decía literalmente que sería reemplazada por alguien de la iglesia Remnant Fellowship. El Departamento de Recursos Humanos más transparente de la historia, oigan. Luego, al darse cuenta de la barbaridad que dejaron por escrito, Gwen personalmente le envió una carta a Anita para decir que había sido un error, que no tenía que haber sido despedida, solo tener la opción de firmar una renuncia, adjuntando una carta que quería hacerle firmar. Una carta en que decía que renuncia voluntariamente a su puesto y que no había sido despedida. Os recuerdo que todo esto se lo estaba enviando por escrito, ¿eh? Es que no tiene ningún sentido nada. Anita obviamente se negó a firmar, así que Gwen en persona la llamó para decirle que o firma la renuncia o no le van a pagar ni un duro. Pero obviamente Anita se guardó una copia de todas estas cartas y las presentó a un abogado de Nashville, Gary Blackburn. Y es que nada de esto tenía ni pies ni cabeza, la habían cagado monumentalmente. No podían forzarla a firmar una renuncia cuando ya la habían encima despedido sin ningún motivo real y lo habían dejado todo por escrito tras ella haber pasado 3 años trabajando para esa empresa. Y mucho menos la podían echar sin pagarle la indemnización correspondiente al haberlo dejado encima todo por escrito. Así que, bajo juramento, Gary, el abogado que terminó representando a los 5 empleados de Way Down que denunciaban a Gwen, interrogó a Gwen. Y durante esa declaración jurada, Gwen decía cosas que no tenían ningún sentido, cosas totalmente surrealistas, y soltó joyitas como: People were in prison camps and ate less food. They lost weight. All of them. Shamblin, surely you're not making a comparison between the forced starvation of a population and middle-class Americans' eating habits? Are you honestly doing that? I have been for 15 years and a lot of people have responded. Ante lo surrealista de la situación, finalmente se llegó a un acuerdo a puerta cerrada sin ningún juicio de por medio. Pero Gwen ya había comenzado su guerra. En sus sermones comenzó a hablar de pureza y sobre que las iglesias cristianas estaban siendo atacadas por el exceso de pecadores. Dijo que preguntó a Dios si realmente habría alguna iglesia verdadera en la tierra o si solo estaba en el cielo, y que él le dio buenas noticias. Dijo que ella había encontrado la verdadera iglesia de Dios, la suya, por supuesto. ¿Os suena esto un poco, no? Literal el mismo discurso que en cualquier secta. Su iglesia es la única verdadera. Siempre son la única iglesia verdadera. Hay 900.000 y todas son la única y verdadera. Pues bien, Gwen construyó su iglesia en un terreno de 40 hectáreas, 16 de las cuales ocupaba la edificación del templo, en Brentwood, el condado más adinerado de todo Tennessee, donde hay una iglesia en casi cada esquina, un paraíso escondido donde todo el mundo se conoce. Llegaron a ser unos 2.000 asistentes, todos viviendo cerca de la iglesia, y algunos incluso compartiendo casa. Bajo el paraguas de su iglesia y ahora ya libre de impuestos por ser una organización religiosa, Gwen también se compró una casa de plantación anterior a la guerra civil de 10 hectáreas llamada
Ashlown, que estaba a unos 5 minutos de su iglesia. Tenía 7 dormitorios, contaba con un helipuerto y se usaba también para celebrar los banquetes de bodas de los miembros de su iglesia, a los que casaba Gwen, por supuesto. A Gwen le importaba sobre todo la reputación y la apariencia. Los miembros tenían que lucir perfectos, estar bien peinados y estar sobre todo delgados. Si subían de peso eran mal vistos, escondidos de los focos de las cámaras, para no dar mala imagen, y eran castigados severamente. Su pelo tenía que estar perfecto, sus cuerpos esbeltos, las mujeres tenían que someterse a sus maridos y sus hijos tenían que portarse fenomenal e ir vestidos como de principios de siglo, con mucho volante y encaje. Y todos tenían que fingir ser felices todo el rato. He allí la trama de las esposas de Stepford. Ah, no, que eran las esposas de la iglesia de Gwen. Algunos miembros decían que comenzaron a seguir a Gwen porque siempre se la veía muy sonriente, positiva y feliz, y querían eso para ellas. Pero pronto se dieron cuenta de que esa felicidad y positividad constante era falsa. Gwen le decía a los miembros que no perdían al menos 1 kilo a la semana, cuando por ejemplo se quedaban estancados en el peso, incluso habiendo perdido ya decenas de kilos, que ayunaran, que no comieran nada. Y ellos lo hacían, algunos incluso durante 40 días. A una ex miembro se le dijo que dejara de comer después de que hubiera perdido ya casi 60 kilos en 18 meses, para que así siguiera perdiendo peso, porque en la Remnant Fellowship cuanto más rápido perdieras peso, más santo eras. Obviamente todos tenían que seguir los workshops de Way Down regularmente, pero tenían que pagarlos de su bolsillo, y no era precisamente barato. Eran unos $19,99 al mes o unos $234,99 el año por la suscripción web. En uno de esos talleres online, Gwen decía: en vez de comprar comida extra esta semana, compra este libro y tenlo siempre a mano. Gwen también les dejaba clara una cosa: no haces que la iglesia luzca bien si tienes sobrepeso o si tus niños no son obedientes. Pero la gente no llegaba siempre a Way Down por convicción personal. Obviamente, como en cualquier otra secta, había miembros que reclutaban a otros bajo coerción. Les compraban móviles paralelos que les hacían esconder, les enviaban emails que decían que deben borrar después de leer y les terminaban manipulando para alejarse de sus allegados y entrar en la Remnant Fellowship. Y muy en esta línea sectaria, Gwen, como era de esperar, no solo construyó una iglesia, sino una empresa. Es más, toda una industria, que contaba con una empresa de planificación financiera, una inmobiliaria, una empresa de reparación de coches, un lugar para organizar bodas y eventos, un programa de educación en el hogar y una empresa contratista llamada Exodus Industries, que provee con servicios de electricidad, fontanería, techado, climatización, arquitectura, construcción y excavación. Todo un negocio creado para Diosito. Gwen insistía, prácticamente obligaba a los fieles a trabajar en esos negocios para poder construir una gran comunidad totalmente eficiente y autosuficiente. Y aunque los servicios de esos negocios se proveen también fuera de la iglesia, los fieles sí son obligados a usar solamente los servicios de estas empresas. Y así todo el dinero que se paga a los trabajadores vuelve a la propia organización. Y así también, como su empleo depende de la organización, son más dependientes de esta, porque si quisieran irse perderían su comunidad, su trabajo y sus medios de vida, y así se les influencia y manipula más fácilmente. Si alguien decía algo negativo sobre sus creencias, Gwen decía que era Satán tergiversando la verdad y hablando a través de ellos, solo porque su iglesia era diferente y excepcional. Pero algunos, estando dentro, comenzaron a darse cuenta de las contradicciones entre lo que Gwen predicaba y lo que hacía, y comenzaron a cuestionar sus métodos, cosa que les fue reafirmada en 2003, cuando el FBI hizo una redada a Way Down por asesinato. Joseph y Sonia Smith eran devotos de Remnant Fellowship, los dos con historias de superación de sobrepeso dentro del culto, y ambos fueron sentenciados a cadena perpetua más 30 años en prisión cuando su hijo de 8 años, Joseph, falleció por golpes que, según ellos, formaban parte de la disciplina que se impartía bajo las creencias de su iglesia. Muchos miembros decían que Shamblin no solo decía que deben golpear a sus hijos, sino que debían hacerlo severamente. Remnant advocate repeated spankings of children
over and over and over? No, sir. Absolutely not. No, sir. Absolutely not. They're not scared of a spanking. You didn't spank them. If you haven't really spanked them yet, you don't love them. You love yourself. En una entrevista, Gwen Shamblin dice también que David Martin, un hombre que habló claro sobre las prácticas correctivas de weigh down en público, es solo un miembro más que ella no puede controlar. Did it ever be appropriate to spank a 2-year-old over and over and over and over and over and over in one night? No, that's not what we teach here, Phil. A year ago, our 2.5-year-old Avery, we had a real showdown with her, and we had a leg spanking over and over and over and over and over and over again. And time one evening. Okay, you're listening. Okay, well then you need to talk to David Martin about that then, because that's not. And you agreed that was the perfect way to handle a child. David Martin had a real showdown. It was a one-night showdown, and that child never forgot it. But are you asking, does that go on very often? Are you kidding? No, it does not. It is so rare. Pero resulta que David Martin es uno de los primeros seguidores de weigh down junto a su mujer, y que eran muy cercanos a Gwen. Se les veía siempre cerca en las fiestas en casa de Gwen, e incluso se sabe que fue quien ayudó a fundar weigh down. Era uno de los líderes de la congregación. Gwen negaba tener nada que ver con el caso. Incluso al haberle mostrado en directo las llamadas con sus seguidores en que prácticamente confesaba todo aquello, ella seguía negando toda implicación y decía que esas llamadas estaban manipuladas. Absolutely not. I have a tape of a telephone call between you and Sonia Smith. This is Sonia Smith in Atlanta. Sonia! I got to speak with Ted Anker. That's you. That's me. I did exactly what Ted told me to do, take everything out of this room. We got everything out of there and locked him in there from that Friday until Monday and only left him in the room with his bottle. That's a miracle. You've got a child that's going from just bizarre down to in control. So praise God. That tape has been made or tampered or whatever. I totally deny That is absolutely that has untrue. ever been said. Así que tras el encarcelamiento de Joseph y Sonia Smith, no se investigó nada más, y ninguno de los líderes de la iglesia fue condenado por este crimen. No obstante, en weigh down jamás se habló en contra del comportamiento de los Smith, ni se recordó a los fieles que no debían actuar en esos extremos. Es más, desde la organización pagaron sus gastos legales e incluso hicieron una web defendiéndoles. Y esa web, The Smiths Are Innocent, sigue activa. En esa web, aunque parezca surrealista, no solo se habla de los hechos que ocurrieron aquella noche en la casa de los Smith, sino que no perdieron la oportunidad de mencionar la cantidad de peso que perdieron los Smith. Y también, como no, hay un link directo a la web de Gwen donde se pueden comprar sus talleres online. En fin. Pero por suerte las autoridades negaron que lo que dijo Gwen y los Smith fuera lo que realmente pasó, y los Smith continúan cumpliendo condena. Mientras la congregación y las ganancias de Gwen fueron creciendo con los años, también lo fue haciendo su pelo y sus activos. Gwen hacía muchas fiestas con mucha decoración, se arreglaba mucho y su pelo y maquillaje se lo hacían gratis los miembros de su congregación, porque pensaban que eso era servir a Dios. Organizaban festivales varias veces al año y los miembros proporcionaban grandes cestas de regalos y comida como ofrendas para esos festivales y como donación a la iglesia. El festival de 2019 se llamaba The God is So Good, el Dios es tan bueno. Pero la diferencia en ese festival fue que Gwen les dijo que ahora ya no quería que trajeran más cestas, que ahora quería que donaran dinero. Gwen también les decía que si eran obedientes, Dios les llenaría de bendiciones y abundancia, así que todos obedecían lo que ella dijera. Tomaba esa idea de la Biblia al pie de la letra. Si obedeces, eres bendecido, si no, te maldecirán. Como en muchas otras sectas, Gwen jugaba mucho con la culpa, así que no se abstenía de decirles también que si algo malo le pasaba a alguno de los miembros era por los pecados de ellos. Hacían con regularidad los family checkups, como unos controles familiares, para controlar los wrongdoings, las malas acciones de los miembros, y castigarlos debidamente si era necesario. Dentro de weigh down había una jerarquía, y depende de dónde te encontraras en esta jerarquía, tu vida podía ser muy
fácil o muy difícil. Y las puertas que te llevaban a Gwen y sus lujos podían cerrarse a los miembros en la cara en cualquier momento por cualquier cosa. Gwen también designaba líderes, curiosamente todos hombres, que llevaban diferentes grupos dentro de la congregación y eran responsables de esos grupos. Los miembros del grupo le tenían que contar absolutamente todo a su líder y esos líderes luego lo reportaban a Gwen. Un día los miembros de la iglesia fueron informados de una noticia terrible. El nieto más pequeño de Gwen falleció repentinamente de una enfermedad. Pero lo que transmitía una sensación rara para todos es que tanto Gwen como los líderes actuaban con normalidad tras aquel suceso, y se les dijo a los miembros que aquello no volvería a ser mencionado, y se hizo como si jamás hubiera ocurrido. La negación y el delirio en las sectas y grupos coercitivos es muy común, así que otro check en la checklist de tópicos de sectas. Como en Remnant Fellowship se les decía que tenían que estar siempre felices, estar y actuar perfectamente arreglados y siempre lucir bien, el drama familiar no casaba mucho con aquella idea, así que preferían escurrir bulto y seguir haciendo como si no hubiera pasado. Y como ya os mencioné, este era otro claro ejemplo de positividad tóxica. El positivismo tóxico es la imposición de una actitud optimista exagerada que invalida, suprime o niega cualquier emoción displacentera. En lugar de procesar el dolor o la tristeza, exige forzar una sonrisa, lo que genera culpa y reprime emociones humanas auténticas y necesarias. Emociones como la tristeza ante la pérdida de un nieto, que Gwen se negaba a experimentar fingiendo ser feliz. Pero por si fuera poco, ante aquella noticia, algunas familias fueron llamadas para el Family Checkup para ver qué es lo que han hecho mal, porque les decían que la familia de Gwen no está siendo juzgada por Dios, así que debe ser alguno de ellos que ha hecho algo mal porque eso pasara. Así que encima de no dejarles experimentar tristeza por la pérdida de aquel pequeño, les echaban la culpa a ellos por lo ocurrido. Si alguno de los miembros tenía algún problema, no podía ir a un psicólogo o terapeuta. Eso estaba terminantemente prohibido. En su lugar tenía que ir al líder que tuvieran designado y contarle lo que les pasaba, aunque los líderes no tuvieran licencia de psicología ni eran terapeutas. Lo mismo pasaba en cuanto a terapia de parejas. De hecho, les decían que tenían que tirar sus medicinas y no tomarlas más. También se les controlaba a los miembros si podían tener redes sociales o no, y en caso de que les dejaran tenerlas, se controlaba qué podían publicar y qué no, e incluso a quién seguían en redes. A las mujeres se les decía que no podían negarse a los deseos de sus maridos jamás. Tenían que preguntar el permiso de sus maridos para lo que sea y tan solo una vez. Y lo que él dijera, así tenía que ser. No podían volver a preguntar. Si les decía que no podían hacer algo, no lo podían hacer y punto. No podían rebatirlo siquiera. Y ya solo el hecho de tener que pedirle permiso a un hombre para hacer cualquier cosa en pleno siglo XXI me pone los pelos de punta. Pero bueno. Se les decía también que tenían que seguir casadas incluso después de que su marido las engañara, incluso si éste tenía varias amantes. En aquel punto, Gwen era antidivorcios y punto. No se podía rebatir el hecho de estar casados bajo ninguna circunstancia. Gwen apoyaba el matrimonio conservador, heterosexual y con mujer sumisa. Y lo que dijera Gwen iba a misa. Y nunca mejor dicho. Aunque curiosamente su marido estaba siempre fuera de los focos. Su marido David tenía un máster en teología y al principio, nada más fundar la iglesia años atrás, Gwen incluso decía que él era el líder de la iglesia y no ella. La gente comenzó a especular con que igual Gwen no se mostraba junto a David porque él no encajaba con la imagen que Gwen quería dar. Al fin y al cabo, David tenía sobrepeso. Otros decían que era porque a David no le gustaba que Gwen mezclara dinero con religión y no quería mostrarse él junto a ella, y que había decidido desentenderse de la iglesia de su mujer. Pero todo eso dejó de tener importancia cuando llegó a la congregación Joe Lara, el Tarzán de nuestra historia. Joe Lara era un hombre multifacético. De joven había sido actor de Hollywood y participó en muchas películas de bajo presupuesto, pero se hizo sobre todo conocido cuando consiguió el papel protagonista en Tarzán en Manhattan,
en 1989. No obstante, su mayor papel lo haría convirtiéndose en el segundo esposo de Gwen Shamblin. Pero ahora llegaremos a esa parte. Cuando era joven, la madre de Joe se casó con el CEO de Wells Fargo Bank. Vivían en Newport Beach, en California, donde el padrastro de Joe tenía coches de carreras y un avión. A medida que se hacía mayor, Joe comenzó a verse con mujeres adineradas que pudieran proporcionarle el estilo de vida que quería mantener. A sus 20 salía con una actriz de 50 años llamada Dory Forsman, quien le compró una Harley y le dejó vivir en su casa cuando él no tenía trabajo, mientras Joe iba a clases de interpretación. Y no se sabe qué pasó exactamente, pero un buen día Dory le echó de su casa y quemó aquella Harley. Joe solía vivir con todas las mujeres con las que salía, no tenía un lugar propio, hasta que se compró un remolque en el desierto en que se centraba en sus hobbies, como la cetrería y el vuelo, ya que tenía licencia de piloto. Sin embargo, cuando tuvo un bebé el 29 de noviembre de 2010, y se mudó con su novia de aquel entonces, Natasha, a Nashville, intentó hacerse un hueco como cantante de country. Y por si os lo preguntabais, su carrera musical nunca despegaría. Como Joe seguía sin ingresos, Natasha se cansó de que no tuviera un trabajo de verdad y que ella tuviera que mantenerle todo el rato, ya que ella también había comprado la casa y pagaba todas las facturas. Y finalmente le dejó. No obstante, como tenían una hija en común, Natasha tuvo que quedarse en Nashville ya que Joe se negó a marcharse. Y cuando ella quiso irse a Chicago, Joe la denunció. Joe le había dicho a la policía que Natasha había abusado de su hija, y a Natasha se la llevaron esposada. Pero tras investigarlo se le retiraron los cargos y se comprobó que Joe se lo había inventado todo. Joe finalmente se marchó y mientras tanto se puso a trabajar como manitas. A través de aquella red de contactos, trabajando como manitas, conoció la Remnant Fellowship y por consiguiente a Gwen. Cuando se conocieron, Joe comenzó a preguntarse cuánto dinero debía haber bajo todo ese pelo, y Gwen de repente cambió sus sermones sobre el divorcio, y no tardó en pedir ella misma el divorcio con David, su marido de hacía 40 años. Durante ese divorcio, por cierto, tuvieron que dividir 18 propiedades valoradas en unos 20 millones, y Gwen le tuvo que pagar unos 3 millones en efectivo. Joe y Gwen constantemente aparecían juntos en los vídeos de la congregación. Antiguos amigos de Joe decían que él jamás fue religioso, y que era raro verle hablar en los escenarios de la iglesia y estar junto a Gwen. Decían que no era él mismo, que parecía estar actuando, y la gente comenzó a sospechar de él. Todos menos Gwen, por supuesto, que estaba encantada con su Tarzán. Y así, 60 días después del divorcio con David, Gwen se volvió a casar en una boda muy ostentosa. Se convirtió en Gwen Shamblin Lara. Tuvo 1.500 asistentes, una procesión de unas 34 chicas de las flores y unas 15 damas de honor. Y Gwen a todo esto estaba cubierta de purpurina, una cosa horrorosa. Gwen quería que todo el mundo supiera quién es, así que creó un show con Joe. Dicen las malas lenguas que Gwen había contactado con muchas cadenas televisivas para hacer un reality sobre su vida, pero que todas la rechazaron. Pero como Gwen no se daba por vencida, ella misma contrató un equipo y creó el canal de YouTube Live with Gwen and Joe, para que le siguieran todo el día con las cámaras, y también para que produjeran los videoclips de Joe, otro que no se daba por vencido con su música country. En aquel punto, Gwen cada vez daba menos sermones y se iba más de vacaciones. Pero aunque todo pareciera idílico, había problemas en el paraíso. Joe tenía una batalla por la custodia de su hija con su ex Natasha Pavlovich. Natasha de joven emigró desde Yugoslavia a los Estados Unidos. Era actriz, actuó junto a algunas grandes estrellas e incluso fue Miss California y compitió para ser Miss Universo. Desde luego había tenido mucho más éxito que Joe. Natasha gastó unos $200.000 en abogados, pero al ver que no iba a llegar a ninguna parte, finalmente decidió representarse a sí misma.
Joe, sin embargo, tenía abogados carísimos pagados por su sugar mami Gwen. Natasha decía que cuando su hija estaba con Gwen y Joe, no le dejaban tener ningún amigo fuera de la iglesia, ni tampoco participar en ninguna actividad que no fuera organizada por la propia iglesia. El abogado de Gwen y Joe, sin embargo, pidió que Natasha no pudiera usar ninguna prueba en contra de su iglesia en el juicio, ateniéndose a la libertad religiosa. Pero de forma totalmente repentina, un domingo de mayo en 2021, la batalla habría terminado, pero no como se esperaban ninguno de los implicados. Un avión que pilotaba Joe Lara, en el que estaba Gwen y otros 5 miembros de la iglesia, incluidos David Martin y su mujer, se estrelló en el Percy Priest Lake el 29 de mayo de 2021. Iban a ir de Tennessee a un mitin de Trump en Florida. Joe había recibido su licencia de piloto a los 16 años, pero tenía que tener un certificado médico renovado cada 2 años para seguir pilotando. Sin embargo, llevaba bastante tiempo sin renovarlo. Un mes después del accidente, la Administración Federal de la Aviación suspendió al examinador piloto designado de su puesto por haber dejado a Joe pilotar sin tener renovada la licencia. Sin embargo, ninguno de los 7 pasajeros sobrevivió. Se dijo que porque el avión llevaba más peso del permitido, pero realmente era porque Joe no estaba acostumbrado a ese tipo de avión y no terminaba de tener el control absoluto de este. Por otro lado, después de haber dicho en televisión que la mitad de sus bienes pasarían a la iglesia y a Dios, resultó que Gwen no había dejado ni un solo centavo a la iglesia. Los únicos que recibieron la herencia eran sus 2 hijos, Michael y Elizabeth Shamblin. Lo único que Gwen dejó a la iglesia fueron los derechos de publicación de sus talleres, sus libros y su merch. El liderazgo de Way Down pasó a Elizabeth, una líder ausente y sin el carisma de su madre, y claramente traumada por la temprana pérdida de un hijo, aunque siempre fingieran que no pasó nada. A Gwen le hubiera gustado poner al frente a Michael, pero el chico tenía depresión y subía y bajaba de peso constantemente, así que no casaba con sus ideas. Michael terminó abandonando la iglesia y luchando contra esta, y aseguró en los medios que sí es una secta. It is a church, but it's a cult. Cuando falleció, Gwen llevaba 3 semanas preparando unos vídeos, un programa de 9 semanas sobre la avaricia, en que iba a convencer a los fieles de entregarle todo su dinero. No se sabe cómo aquella mujer tan insignificante con tanto pelo llegó a convencer a tanta gente de sus ideas extremistas. Pero se cree que como la familia de Gwen iban a la Christ Christian Church, esa iglesia tan extremadamente conservadora que ya os mencioné al principio del vídeo, que no permitía a las mujeres predicar ni dirigir, que se prohibía la música, Gwen quiso hacer lo contrario, liderar siendo mujer, meter mucha música y festivales y en general oponerse un poco a esas ideas conservadoras de aquella iglesia. Pero inconscientemente, al haber sido criada dentro de aquella ideología, empezó a mezclar esas ideas de la Christ Christian Church con las suyas propias. Ideas, por ejemplo, como las de la mujer sumisa o poner muchos hombres como líderes finalmente. Y creó una especie de híbrido extremista que llevó demasiado lejos. Gwen dejó un rastro de personas dañadas y engañadas por sus enseñanzas. Hizo promesas que no cumplió, trataba de mantener una imagen que no era real y se aprovechaba de las vulnerabilidades de otros para construir un imperio millonario que al final cayó en picado. Esta fue una historia sobre falsos profetas y lobos en piel de cordero, y aunque Way Down y la Remnant Fellowship continúen activas, ya no son lo que fue. Sea como fuere, eso es todo por hoy. Recordad que podéis dejarme en comentarios qué opináis sobre este caso, siempre con respeto hacia las víctimas. Si te ha gustado el vídeo, dale a like, suscríbete y activa la campanita para que te avise cada vez que suba nuevo vídeo, que a ti no te cuesta nada y a mí me ayudas un montonazo. También puedes seguirme en mis redes sociales donde comparto contenido exclusivo. Te las dejo por aquí y en la cajita de descripción. Gracias como siempre por acompañarme un día más, nos vemos pronto en el siguiente episodio, cuidaros mucho, en serio, porfa, cuidaros mucho y hasta la próxima. If you would like to call this a scam, may there be more.